Hola, mi nombre es Javier Jadaí Sánchez Ramírez. El día de hoy quiero hablarles acerca del sincretismo religioso y su incompatibilidad con la sana doctrina cristiana. Bueno, primero, cuando hablamos del sincretismo religioso, nos estamos refiriendo a una mezcla de creencias, de doctrinas o prácticas provenientes de distintas religiones. En términos muy sencillos, ocurre cuando una persona intenta combinar el cristianismo con enseñanzas espirituales que tienen otro origen. Aunque esta práctica suele presentarse como una forma de enriquecer la experiencia espiritual, la Biblia advierte que la verdad de Dios no debe de mezclarse con sistemas religiosos que contradicen su revelación. Desde el Antiguo Testamento podemos ver que Dios ordenó a su pueblo mantenerse apartado de las prácticas religiosas de las naciones paganas. Si echamos un vistazo rápido a Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 12, vamos a encontrar que el Señor dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a imitar las costumbres abominables de esas naciones. Y más adelante dice: porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Por lo tanto, la preocupación de Dios no era solamente moral, sino también doctrinal. Esto quiere decir que las prácticas religiosas moldean la manera en la que las personas entienden a Dios, cómo entienden la salvación y también cómo ven su realidad espiritual. Uno de los desafíos más comunes actualmente es la incorporación de prácticas orientales en contextos cristianos. Hay que decirlo, muchas iglesias, ministerios e incluso creyentes han adoptado disciplinas como el yoga, la meditación oriental, la visualización guiada y algunas técnicas derivadas del movimiento de la nueva era. A menudo se argumenta que estas actividades han sido cristianizadas y que ya no conservan su significado original. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue siendo si sus fundamentos son compatibles con la cosmovisión bíblica. Para esto, Walter Martin, uno de los apologistas cristianos más reconocidos del siglo XX, explicó lo que la nueva era es. Y cito: la nueva era es una red extremadamente grande y poco estructurada de organizaciones e individuos unidos por valores comunes, basados en el misticismo y el monismo, es decir, la visión del mundo de que todo es uno, y una visión común, una próxima nueva era de paz e iluminación masiva, la era del Acuario. En otras palabras, detrás de muchas de estas prácticas existe una cosmovisión que enseña que todos podemos alcanzar la divinidad, que el ser humano posee una naturaleza divina interior que debe de salir a flote. Y esta enseñanza, específicamente, contradice directamente la doctrina bíblica. La Biblia no enseña que el hombre es divino, sino que es una criatura creada a la imagen de Dios y está en un estado caído. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así que el problema fundamental del ser humano no es la falta de iluminación espiritual, sino su separación con Dios a causa del pecado. Para esto, el apologista cristiano Ravi Zacharias analizó este problema al estudiar las religiones orientales, y él cita las palabras de Paramahansa Yogananda, uno de los principales promotores de la espiritualidad oriental en Occidente. Vemos que Yogananda escribió, y cito, él dice: descubre quién eres detrás de esas trampas externas y descubrirás quién fue Jesús y Buda y Krishna. Porque los maestros vienen a la tierra con el propósito de presentar a cada hombre un reflejo de su ser más profundo y eterno. Si se dan cuenta, las afirmaciones que acaba de hacer coloca a Jesús en el mismo nivel que otros líderes religiosos y presenta la salvación como un descubrimiento interior que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, Jesucristo afirmó algo muy diferente. Cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús declaró de manera clara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Cristo no se presentó como uno de muchos caminos, sino como el único camino hacia Dios. Y esta exclusividad es incompatible con la filosofía sincrética que tiene la nueva era. El problema del sincretismo no se limita solamente al yoga o a la meditación oriental. De hecho, también vemos prácticas relacionadas con el animismo, la astrología, el uso de cristales, el chamanismo, la santería y otras formas de espiritualidad alternativa.
Y muchas de estas corrientes enseñan que existen energías espirituales, es decir, espíritus intermediarios o poderes ocultos que pueden ser manipulados mediante rituales específicos. Sin embargo, la Escritura condena claramente estas prácticas. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 12, vemos que ahí se prohíbe la adivinación, la hechicería, el espiritismo y la consulta a los muertos. Y si vamos al Nuevo Testamento, encontramos en 1 de Timoteo 2:5 que Pablo dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Por lo tanto, el creyente no necesita buscar intermediarios espirituales porque Cristo es suficiente. De hecho, si analizamos un poco la historia, vamos a ver que las confesiones reformadas también han sido claras respecto a este tema. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster enseña en el capítulo 1, en el apartado 6, que todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su gloria, la salvación, la fe y la vida, están expresadamente expuestos en la Escritura o puede deducirse de ella por buena y necesaria consecuencia. Esto nos da a entender que la palabra de Dios es suficiente para dirigir la vida espiritual del creyente. No necesita otra cosa. También por su parte, el Catecismo Mayor de Westminster enseña que el primer mandamiento exige conocer, adorar y glorificar únicamente al Dios verdadero, rechazando toda superstición e inversión religiosa humana. Entonces, desde esta perspectiva, incorporar prácticas religiosas ajenas al cristianismo constituye una violación del principio de adoración bíblica. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo está nuestra adoración actualmente? ¿Necesitamos algo más para ser espirituales? O también preguntarnos, ¿Dios está obligado a aceptar toda adoración? Bueno, estamos viendo que no. Él tiene una adoración que le agrada y que Él dejó establecida claramente en su palabra. Pero lamentablemente, muchas de estas ideas han entrado al cristianismo moderno de manera casi imperceptible. Hoy es común encontrar seminarios sobre energías espirituales, encontramos también seminarios sobre técnicas de visualización, también seminarios sobre meditaciones inspiradas en filosofías orientales y enseñanzas que enfatizan que el poder interior del ser humano más que en la obra redentora de Cristo. Incluso, algunas expresiones de la llamada espiritualidad cristiana han adoptado conceptos que tienen más relación con el misticismo oriental que con la enseñanza de los apóstoles. Por ello, Walter Martin resumió acertadamente el corazón de la nueva era cuando afirmó, y citó: esta es la esencia del movimiento de la nueva era. Todas las religiones son perfectamente aceptables porque cada una enseña esencialmente lo mismo. Bueno, si se dan cuenta, esto contrasta porque el cristianismo bíblico rechaza esa conclusión porque sostiene que existe solo un evangelio, un solo Salvador y una sola verdad revelada por Dios, que es la Escritura. Por ello, el creyente debe cultivar un discernimiento bíblico sólido. El apóstol Pablo exhortó en 1 de Tesalonicenses 5:21, nos dice que examinémoslo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. No toda experiencia religiosa es compatible con la verdad bíblica. Tenemos que estar atentos. Hoy en día la necesidad de discernimiento es más urgente que nunca, ya que vivimos en una época donde las fronteras doctrinales son cada vez más difusas y donde muchas prácticas se aceptan simplemente porque son populares. Sin embargo, la autoridad final para la Iglesia no es la cultura. La experiencia personal tampoco lo es, ni las tendencias espirituales del momento. La autoridad final es la palabra de Dios. Por lo tanto, el llamado para cada creyente es claro: volvernos a las Escrituras, examinar toda enseñanza a la luz revelada y aferrarse a la suficiencia de Cristo, y sólo así podremos evitar el engaño del sincretismo y permanecer fieles al Evangelio. Así que, el deseo de hoy día, espero que sea no buscar nuevas experiencias espirituales, sino conocer profundamente al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Bendiciones.